Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Hoy el tema que nos va a tocar a conversar un poquito es el tema de la comunicación del entrenador, que me parece algo fundamental. Antes que todo, comentarles que para mí es lo más importante que debe tener un entrenador, es cómo comunica las cosas, cómo llega al jugador, cómo se relaciona en esto de transmitir conocimiento, ¿sí? Y dentro de lo que son ciertas definiciones bueno, que hemos podido rescatar de algún material, eh, tenemos que intentar de entender esto de que la comunicación no solamente es transmitir cierto tipo de información, ¿sí? Ustedes fíjense en una cosa que yo siempre digo, que el jugador puede entender lo que vos le decís, desde lo táctico, de lo técnico, de lo estratégico, de algunas cuestiones que tienen que ver al fútbol, te puede entender, vos le transmitís información, pero no se convierte en lo que es el aprendizaje hasta que no lo hace propio. No solamente la importancia de cómo comunicar aquello que quiero comunicar, sino que intentar que no solamente quede en una información que esté en el aire después. ¿Mm? Obviamente, que consideramos que dentro de lo que es la comunicación, entendemos como aquella que tiene que ver que alguien emite una información, alguien la recibe, pero esa forma de transmitir y esa forma de recibir, yo siempre digo que debe ser una escucha activa, ¿no? Nosotros transmitimos información pensando en lo que estamos diciendo, tratando de que llegue en este caso a los jugadores de la mejor forma simplificada para que esa información se convierta en poco tiempo en conocimiento. ¿Y por qué en poco tiempo? Porque nosotros necesitamos que las respuestas sean inmediatas o que sean más rápidas de lo que generalmente es, ¿sí? O siempre se considera a un buen entrenador como aquella persona que comunica mucho, ¿sí? Y que obviamente tiene que ver con la forma, con la característica y sobre todo con la esencia de transmitir un mensaje. Yo creo que en la transmisión del mensaje también tiene que haber una escucha activa, ¿no? Transmitimos con todo lo que podemos transmitir, no solamente verbal, sino también gestual, pero también tenemos que intentar que eso llegue al jugador de una forma simplificada y que la pueda de pronto utilizar. ¿Estamos? Se dice por ahí, se dice muchas veces que un buen entrenador no es aquel que sabe mucho, sino aquel que sabe poco o lo necesario y que lo sabe transmitir. Yo, entre comillas, yo creo más en el entrenador que sabe mucho, obviamente, y aquel que sabe mucho tiene posibilidades de transmitir más conocimiento. Ahora, en este saber también hay que saber transmitir. ¿Se entiende? La vía de conexión entre aquel que deja un mensaje y aquel que la reciba, ¿sí? Es un canal de transmisión. Pero yo, en esto, que es muy ahí te dejo, Jorge, que es muy técnico esto de que hay un emisor y un receptor, un mensaje y un receptor, que hay un canal, ¿sí? Creo que lo más importante de todo esto es qué se le dice a la persona y de qué forma se le dice. Te escucho, Jorge. No, iba a comentar que en el ámbito de la docencia se suele decir que al profe que sabe mucho, pero le cuesta transmitirlo, se lo respeta, pero Mm. al que sabe y también lo sabe transmitir, se lo admira, Ah, mira. por un lado. Y por otro lado, para que la comunicación enriquezca, yo considero que como suele haber interferencias, esas interferencias, cuando se las trabaja, se las pule, con acuerdos, con consonancias, con limadura de asperezas, etcétera, es cuando realmente esa información más nutre, ¿no? Porque Ujú. obviamente que hay disparidades y hay desacuerdos siempre, yo pienso distinto que vos, pero sin embargo, etcétera, etcétera. Sí. Y fíjense en ustedes que mientras vos decías esto de la admiración en el mensaje y todo esto,
a los que manejamos grupos seguramente le debe pasar, que queremos informar un montón, no sabemos cómo llegó la información y no sabemos si realmente la información es positiva o negativa y si en esto que decimos, si admiran la información. Creo que los entrenadores a veces buscamos hasta eso, de que el jugador diga, puff, lo que dijo este tipo, me voló la cabeza, me rompió la cabeza. Y creo que está bueno también que nosotros intentemos eso, ¿no? De transmitirle alguna información que de alguna forma le rompa la cabeza, ¿no? Que le abra la cabeza, ¿no? Sí, Jorge. Jorge, ¿levantaste de vuelta la mano? ¿O quién No, fue? profe, perdón, no lo había bajado. Ahí está Emanuel, Emanuel. Emanuel, decime Emanuel. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Yo noches. le quería hacer una consulta más yéndolo a la cancha. Sí, Para vos, es una opinión, o sea, prefiero que vos me des sí, tu opinión. A la hora de sí. dar, qué sé yo, la clase, a mí me gusta, por ejemplo, dar mucha información de lo que vamos a hacer, de lo que no vamos a hacer, el propósito, Ujú, a sí, dónde va. está bien. Para vos está bien, para vos por ahí hay que dejar un Sí. poquito de Mira, duda, de creatividad al niño, por ejemplo, o al no, mira, deportista. yo te comento, yo suelo comentar el primer día de la semana cómo van a ser la planificación semanal. Comento lo que voy a hacer el primer día. Al segundo día le digo, porque todo tiene que tener consecuencia de lo que se hizo antes, un canal de continuidad, ¿cierto? Entonces, el día martes le digo, ¿vieron lo que hicimos ayer? Bueno, ahora vamos a seguir de esta forma, buscando este interés que tenemos, este objetivo que cumplir, y esto nos va a permitir que el día de mañana, hilando los 3 días, vayamos a lograr tal objetivo, ¿sí? Porque aparte de transmitir, es predisponer al jugador. El jugador siempre quiere jugar al fútbol, siempre, todos los días, no le importa si es el día de físico, no físico, de gimnasio, no gimnasio o lo que sea. Digo el día físico porque aunque no trabajo un día determinado físico, siempre se trabaja con pelota y siempre se trabaja físico y técnico, táctico, estratégico. Hay algunos lugares que siguen trabajando diferenciadamente a algunos aspectos físicos o algunos días para el día físico y otros días para el día de trabajo técnico. Está bueno, me parece la información está bueno porque también desarrolla dentro de esta información que le vamos dando nosotros, le vamos dando, primero que todo, un ejemplo de proyección o de continuidad al trabajo. Creo que desarrolla el pensamiento y también creo que el hecho de que nosotros digamos, el día de ayer hicimos esto, lo que vamos a hacer, creo que queda instalada en su cabeza como de una cuestión de la memoria, ¿no? Y desarrollar esto, ¿no? A través de la información, la posibilidad de que pensar de lo que voy a hacer. No, me parece bárbaro. Aparte, me parece que tiene que ver un poco con el compromiso, ¿no? ¿Tá? Si vos no decís por ahí comunicar, los pibes vienen a cada rato y te dicen, profe, ¿cuándo vamos a hacer fútbol? Profe, ¿cuándo vamos a hacer fútbol? Bueno, por ahí evitas esa pregunta que a veces se tiende tediosa porque ellos quieren jugar siempre y está bien porque es una cuestión natural, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Ahora, ¿cuánto deben durar las charlas? Eh, Ahí está el tema. ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar a informar lo que vas a hacer? Y yo creo que hablando de información, la información tiene que ser cortita y precisa, ¿sí? Fíjense que cuando uno comunica, Profe, sí, sí, sería Fabián. cortitas y precisas y llegarle al jugador, ¿no es cierto? Sí, Sería algo así. porque primero, eh, no quiero estar charlando solamente de lo que dice el PDF y estos disparadores, estas preguntas que hacen ustedes están muy buenas. ¿En qué sentido? De que podamos explayarnos dentro de lo que sucede más específicamente. Tenemos una sociedad que le cuesta mucho permanecer un tiempo interesante de atención. 15 minutos, a nosotros mismos nos pasa, que dentro de 10 minutos vamos a estar pensando en otras cosas. Ya de por sí algunos pueden estar pensando en otras cosas.
Con los jugadores nos pasa lo mismo y los jugadores también están dentro de esta realidad que tiene que ver los medios de comunicaciones que informan cortito y preciso y rápido y no sé si bien o mal hay de todo, pero estamos acostumbrados a ver el TikTok, el Instagram y son informaciones y no nos preocupamos en sí en línea general. Los chicos les pasa lo mismo. Entonces el jugador necesita caer en acción rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Entonces yo puedo hacer una charla que tiene que ser corta, precisa, a lo que busco, clara, práctica y sobre todo aplicable a lo que yo le pido hacer. Eso por un lado. Por otro lado, también dentro de la comunicación se me ocurre muy importante la corrección, ¿sí? Después podemos ver de qué forma se corrige, pero la corrección inmediata. ¿Mm? Inmediata. A mí me gusta dar un ejemplo que tiene que ver con la vida cotidiana. Antes, yo creo que ya se lo he comentado, y si no se lo he comentado, se lo voy a comentar ahora. Antes, cuando uno se peleaba con el hermano, cuando era chico, era joven, venía la mamá y te decía, ya ver, cuando venga tu padre, bueno, le voy a decir que se han estado portando mal, y vos estabas peleando con tu hermano. El papá viene a las 6, 7 horas de lo que sucedió el hecho, y vos ya te amigaste con tu hermano y viene tu papá y te encuentra abrazado con tu hermano jugando algo en una armonía que no tuvo 7 horas antes. Entonces viene el papá y la mamá le dice, mira, se portaron mal. Y el papá lo ve a los pibes y los pibes también. Bueno, esto es lo que nos pasa con los jugadores. Los jugadores rápidamente se olvidan. Entonces, nosotros inmediatamente tenemos que trabajar con la información ahí. Se enfrentó al arquero, lo quiso pasar, el arquero le tomó la pelota. Perfecto, ahí nomás me acerco bien. ¿Qué quisiste hacer? Esto. ¿Qué podría haber hecho? Esto. Listo. Ahí en ese feedback, en esa conversación de 30 segundos, ya lo está haciendo trabajar al jugador y del lado de la información, ahí rápido. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros los entrenadores? Somos entrenadores y críticos constantes del error. ¿Vieron el partido de Argentina ayer? Sí. ¿Sí? ¿Vieron el partido de Argentina? Bueno, ¿qué hizo bien Argentina? A todos les pregunto. ¿Qué hizo bien Argentina? Era un rival débil, qué sé yo, pero ¿qué hizo bien Argentina? Ahora, si yo le digo, ¿qué pasó con el partido anterior? Si yo le pregunto, ¿qué pasó con el partido anterior? Es como dicen, no perdona, perdona, el partido pasó, perdona y esta vez no. Claro. Hizo los goles. Bueno, vos fíjate vos, y ya está dando Raúl una crítica. Perdonar al rival y esta vez no. O sea que hablaste de lo que se hizo mal. Porque en general hablamos de lo que se hace mal y no hablamos de lo que se hace bien. Entonces, también enseñamos de la misma forma. Después discutimos si está bien, mal, es lo que tenemos en nuestro alcance. Entonces, yo siempre propongo que no caer en el error, que es el medio de aprendizaje, uno, y tratar de vincular esto de el feedback, ¿no? ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué podría haber hecho? Pero tampoco nosotros tenemos la respuesta exacta, porque si hubiese este jugador, ahí te dejo Ezequiel, superado al arquero, el gambeteado al arquero, hecho el gol, no le hubiésemos dicho o sí algo sobre el feedback. Y yo creo que sí, bien, lo hiciste bien, lo superaste. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Y ahí está la comunicación, la información o entre ambos buscar una respuesta. Sí, Ezequiel. Te escucho, Ezequiel. Sí, con esto. Sí, sí. No sé si se me escucha bien, pasa que estoy en el Sí, celular hoy. sí, La situación que me pregunto
esto en el partido, en el entretiempo, bueno, darle la información de lo que uno puede mejorar, de lo que hicieron bien, lo que hay que mejorar, después para finalizar algo positivo para que salgan con ánimo. Pero digo, al finalizar el partido, usted me dice, usted con lo que había dicho, apenas sucede algo y está fresco eso, poder hablarlo. Al final del partido, ¿se utilizaría esto, lo que está comentando usted, Mira, o es preferible? todo depende. Ustedes van a tener una clase conmigo que tiene que ver con las charlas técnicas. Entonces, de entrada te puedo decir que hay charlas técnicas antes del partido, en la semana, cada día hay una charla distinta muchas veces. El lunes, post partido. El viernes, te anticipa del partido. Antes del partido, en el entretiempo, y quizás, y hay que ver por qué quizás, después del partido. ¿Sí? Después tenemos que ver la característica del partido, amistoso, por la liga, cuál es dónde está el objetivo, si es dentro de lo que es el torneo. Y también podemos agregar, vieron que ahora paran el partido a los 25 minutos, también podemos introducir el hecho de una pequeña conversación. Si yo te digo, tiene que ver con el resultado. Hay veces que después de un partido de una derrota, donde el jugador hizo toda la cosa muy bien, pero el otro lo superó porque lo hizo mejor. Hay veces que felicitarlo y que se vayan, hay veces que por ahí van y es vergonzoso lo que hicieron porque no pusieron la cara, entonces eh, puede ser una conversación elevada de voz, pero bueno, todo uno tiene que manejar, para eso tiene que manejar muy bien el ambiente, principalmente para las charlas posteriores a los partidos. Sí, no sé si te respondí, Diego, pero eso es de alguna forma, no sé si Diego o Raúl fue el que preguntó, pero es muy particular eso. Pero Ya bueno, que vale la pregunta, ¿estamos? Bien, quería acotar o preguntar algo? Yo, profe. Perdón. Sí, No, está bien, Raúl. habla, Roda, habla. No, profe, justamente lo que usted decía, yo estoy dirigiendo de 10 años y noto que una charla, apenas termina el partido, están como con el partido enojados si perdieron o muy contentos si ganaron. Es preferible hablar del partido después del primer entrenamiento que en el momento. Bien, ¿sabes qué opino yo? Que en esa edad hay que hablar. ¿Pero por qué? Porque si perdieron, vos podés decir una charlita muy cortita, lo junta todo y le decís, bueno, chicos, hemos dejado todo lo que podíamos dejar, tenemos cosas que corregir, pero en el fútbol se gana y se empata, pero a esta edad también se aprende. En algunos casos hasta no utilizan la pelota, también se pierde, pero se aprende. Y son chicos que están netamente en formación. No me voy a poner a ver algunos detalles de que si tiraron mal o bien el córner o si marcan. No. Si perdieron, es el momento de decir, bueno, pero este es el fútbol y nos va a dar otra oportunidad. Porque también tenemos que trabajar la frustración en edades tempranas, porque hay mucha presión de los papás, de la familia, de los entrenadores también. Entonces, si vos me decías a los 10 años, y yo a los 10 años, ¿cuándo fue? El sábado, casualmente Las Palmas Camionero, hermoso partido de inferiores, de Cebollita antes de la primera. Y cuando terminó el partido, la Cebollita se juntaron todos y los de Las Palmas salieron cantando y habían perdido. Digo, eso es formativo también, eso forma. Y inclusive, no sé cómo se llama la entrenadora de la Cebollita, que de la tribuna me acerqué y la saludé porque me pareció que lo que hizo fue hermoso, correctísimo. Sí, ¿quién preguntaba? ¿Quién quería acotar? Yo, no, era también más o menos lo que había preguntado Diego, porque en la categoría un poquito más grande, digamos, primera reserva,
mayor. No sé si es conveniente hablar cuando se termine el partido, porque yo creo que están todos medio calientes, como se dice en el léxico del fútbol. Mira, ¿Y qué me diría usted, profe? mira, te voy a dar un ejemplo del mismo entrenador. Bielsa perdiendo, creo que en el Olympique de Marsella, creo que fue ahí, arengando que habían hecho las cosas muy bien a los jugadores. Y otra situación de Bielsa, retándolo a los jugadores en el colectivo, en el Oviedo, cuando habían hecho las cosas muy mal. Entonces, mira, todo depende de la edad, de lo que se esté jugando, y obviamente que depende mucho si son niños, jóvenes, adultos, profesionales, no profesionales. Eh, yo te digo que no hay una receta para esto. El ambiente lo maneja el entrenador. Y la comunicación es lo más importante que uno tiene que lograr, porque ahí está quizá el secreto. Vos vas a descubrir que hay veces que no hay que decir nada y hay veces que se pueden decir cosas, ¿sí? Por eso, en lo que es un entrenamiento, miren, les voy a comentar algo. Hoy el jugador de fútbol necesita más del entrenador. Hoy el jugador de fútbol necesita más del entrenador. Y yo lo veo diariamente. Y me doy cuenta que tenemos que seguir aprendiendo y buscando herramientas porque la comunicación va cambiando, si bien es de distintas formas, pero va cambiando. Quizás un joven te soportaba 30, 40 minutos y no. Quizá las expresiones tienen que ser distintas, los gestos sirven. Bueno, es una construcción. Sí, Jorge, te escucho. Iba a Creo acotar, que le van. no, sí, levanté la mano esta vez. Estoy de acuerdo con lo que sostiene Diego y Raúl plenamente, y muchas veces tampoco, digamos, por más que se tenga capacidad persuasiva y expresiva, condimentos muy importantes por parte de quien comunica, en este caso ni más ni menos que el entrenador, cuando se trata de infantiles, no hay que olvidarse que uno como técnico, y dirigí infantiles muchos años, también tiene revoluciones y va procesando las sensaciones del partido. Y me parece que el factor oportunismo es importante, saber elegir el mejor momento y por supuesto adecuar también la longitud del mensaje, porque si son chicos se aburren y dejan de escuchar. Ni que hablar si están con la tormenta de si las cosas no salieron, los reproches por ahí entre ellos. Pensemos siempre en lo peor, que es cuando se pierde, y ahí es cuando a la vez, si se lo sabe trabajar, más rico puede ser el momento y la oportunidad de que ese mensaje llegue y permite que la próxima vez las cosas salgan mejor, en el aspecto que sea, ¿no? O sea, qué importante es ubicarse y Sí, saber elegir el mejor momento y no ir en caliente, incluso uno como entrenador. sí, sí. Sí, yo a eso le llamo también el ambiente. Ustedes tienen que percibir el ambiente. Y aparte hay una cosa muy importante. Estás dirigiendo la palabra no a un solo jugador, lo cual implica que no todos lo van a tomar por igual. El tema es que tratemos que le llegue a la mayoría el mensaje. Sí, Santi, no te escucho. No, profe, toqué sin querer, la Santi, verdad. te escucho. Toqué sin querer. Pido mil Ah, disculpas. bueno, no hay problema, no hay problema. Igual, Por eso para, digo yo, ya que toqué, sí, aprovechamos, sí, más bien. sí. Dice que no hay accidente en la vida. Exactamente. Me Decime, obligué a hablar, comentando acerca ¿viste? un poco mi parecer de lo que hoy en día te piden los jugadores jóvenes, y hasta jugadores grandes, de inferiores. Noté mucho yo Totalmente. que marcar una personalidad definida, tipo, yo soy una persona seria para trabajar todo el tiempo, o yo soy muy amigo tuyo todo el tiempo, es como que no les viene bien. Hoy en día, por ejemplo, he notado que si un día vas muy serio a trabajar y el otro día vas más tranquilo, el jugador es como que todo el tiempo
tiene esos estímulos que necesita y responde de mejor manera, me he dado O sea, cuenta yo. está muy bueno lo que estás diciendo. Siempre decimos que hay que ser auténticos. Hay que ser auténticos. Porque el jugador primero te percibe acá a 100 metros. Segundo, porque te va a ver cuando llegas, cómo vas caminando, cómo vestir, cómo hablar. Te va haciendo una radiografía. Y en el día a día, ¿no? En el día a día. Por eso no hay que abandonar la autenticidad. Aunque también es cierto que creo que nosotros nos tenemos que ir construyendo, ¿no? Día a día, año a año, vamos reconstruyéndonos. Entonces nuestras personalidades van cambiando. Uno por ahí empieza ya con cierta edad a ajustar algunas cuestiones, no le da el tiempo, el hándicap que antes le dabas, entonces, bueno, vas ajustándose. Pero es cierto lo que decís, Santi, ¿no? Uno tiene que no caretear, como quien dice, tiene que ser auténtico. El jugador eso le viene mucho bien porque lo relaja, el jugador sabe con quién está, descubre al entrenador. Es lo mismo que nosotros vamos a ir haciendo con el jugador, vamos a ir descubriéndolo. Entonces, es muy importante la autenticidad, obviamente. Y la pregunta que yo le haría a ustedes, dentro de lo que es la comunicación, en lo que les toca trabajar, ¿trabajan la comunicación? ¿Planifican cómo comunicar las cosas? Eh, yo les comento, yo antes de empezar un entrenamiento, eh, yo ya preparo la charla previa al entrenamiento de mañana a las 7:15 de la mañana, yo ya tengo una charla con el jugador. Yo ya sé qué le voy a decir. Y post entrenamiento también. Pero ¿qué puede suceder? Que también, ahí está un poco dentro de lo que es el conocimiento del entrenador, pueden pasar ciertas cuestiones que hacen que te cambie la charla final o la charla previa al entrenamiento. Qué sé yo, la lluvia, la poca cantidad de gente que puede llegar a ir mañana, porque hay muchos que viven afuera, porque los colectivos van a andar mal, porque seguramente va a seguir lloviendo un rato más. Entonces, capaz que la charla que yo prepare para 35 jugadores, de pronto me encuentre con 28, pero esta charla tiene que estar todos. Sirve con los 20, sí, pero me faltan 15. Entonces, quizá no digas todo lo que querías decir y dirás algo, o dirás, miren muchachos, acá se entrena, llueva, porque de última el entrenamiento se suspende en el lugar. Y si llueve y no tenemos cancha, y nos iremos a un vestuario. ¿Se entiende? Pero es importante planificar las conversaciones. En su momento, cuando hablemos de las charlas técnicas, vamos a hablar de qué se puede decir. Yo en mi planificación tengo qué digo los lunes, qué digo los martes, qué digo los miércoles, qué digo los jueves, qué digo el viernes. Aunque, obviamente, pueden cambiar. Sí, no sé quién quería acotar algo, preguntar. Anímense. No, a mí lo que me pasaba, profe, esto desde mi humilde y corta experiencia, me pasaba, por ejemplo, que en la previa a un partido importante o a una final, era increíble cómo la cabeza, por ahí en ámbitos totalmente ajenos al momento del partido, por ejemplo, 2 o 3 días antes de que se tenga que jugar el partido, en mi cabeza fluían un montón de aspectos muy meritorios de marcárselos a los jugadores y estaba seguro que cuando les iba a plantear la charla técnica previa al partido, o sea, minutos antes, me iba a olvidar de la mitad de las cosas. Entonces me anotaba ¿Qué anota? en ese ¿Qué momento, anota? claro, 2 o 3 días antes, por ejemplo, atacar de a uno si se va ganando por 2 o 3 goles, o marcar al 10, pero sin ir abajo para no cometerle falta porque se tira. No sé, cosas así, ¿no? Entonces, qué importante, yo, digamos, solía preparar la comunicación, pero me acuerdo bien que con cierto temor de olvidarme aspectos que podían ser importantes. Y a su vez, siendo bastante celoso en no ser muy extenso a la hora de planteárselo, porque los chicos se dispersan y llega un momento que sus cabezas se cierran y dejan de escuchar. Entonces, jugar con todas esas variables para que realmente el mensaje llegue lo más cercanamente posible al 100% y que cada uno lo pueda procesar. En general, mensajes grupales, ¿no? Mira, te voy a hacer dos comentarios en relación a esto. Un entrenador de Belgrano que
creo que está ahora de ayudante de campo en un equipo de primera. Tuvo una situación donde yo diserté, me invitaron a una disertación y casualmente después disertaba él, ¿no? Y este entrenador, me voy a reservar, obviamente. Y cuando yo termino de disertar de un ascenso que había tenido con un equipo de Córdoba, sobre cómo habíamos trabajado y todo eso, el entrenador antes que yo me vaya, me dice, ¿te quedas un rato más? Me dice, me gustaría que si te quedas en mi charla, después vayamos a tomar un café. Y nos fuimos, entrenador profesional, nos fuimos a tomar un café. Entonces me dice, empezamos a charlar, y él venía de una derrota después de un logro muy importante. Tampoco puedo decir el logro. Y justo había logrado algo muy importante y después lo pierde, la revancha la pierde y entonces nos juntamos un par de veces más y me muestra la planificación. Dentro de la planificación de Jorge Alejandro Jurska, todos los detalles, lleno de detalles, de información. Jugador a veces necesita poca información y cuando hay momentos que son trascendentales, que no es un partido más, lo que hay que tratarlo es, digo yo, de dejarlo tranquilo, de darle la información correcta, no llenarlo de entrenamiento, porque es ahí donde el jugador necesita jugar en un estado de inconsciente y de placer que no se describe, y no se describe ni siquiera en el entrenamiento. Y en relación a esto, después quiero hacer una pregunta en relación al entrenamiento, y quiero escucharlo a ustedes, de una frase que se repite. Y después me pasó con dos entrenadores que se conocen mucho, que trabajan mucha táctica entre los dos, cada uno, y se conocen mucho, tengo una relación con ellos, y el partido, cuando yo voy a ver el partido cuando se enfrentaron, fue tan táctico el partido, fue entusiasta el partido, porque hubo tantos errores de parte de los jugadores, que el partido se jugó entre los entrenadores y no lo jugaron los jugadores. Porque había demasiada información, cambios de sistema, cambios de posiciones de jugadores, la utilización de todos los cambios. Y dije, yo después de ver ese partido, jugaron los entrenadores, pero sin jugadores. Entonces hay guarda con la información que doy. Porque hay partidos que se ganan desde la simpleza. Y hay partidos que se ganan o se empatan o no se pierden de cuando nosotros decimos los entrenadores, trabajo el partido. Y en eso de trabajar en el partido, me parece muy importante hoy, el entrenador de hoy, si hay algo, y digo, en el medio que yo me muevo, si hay algo que debemos mejorar, es saber trabajar los partidos. No equivocarse, que más táctica es trabajar los partidos. Trabajar los partidos implica ser inteligente en lo que se está viendo, en lo que se trata de hacer con herramientas que se puedan aplicar en el ahora, inmediatamente. Trabajar un partido implica implica mucho también de mucha simpleza. Bueno, este partido que vi de estos dos entrenadores, que son muy capaces los dos, que tienen mucho conocimiento táctico y encima de que se conocen, terminaron haciendo un partido que desde lo estratégico no se sacaron ventaja y desde lo futbolístico no dejaron a los más importantes, que son los jugadores, su libertad para poder expresarse. Eso es lo que yo considero. La pregunta a ustedes, digo, ¿no se juega? Anímense. ¿O se juega como se entrena? ¿Qué opinan ustedes? ¿La puedo repetir, profe, que se cortó justo? Como se entrena ustedes.
Bueno, Profe, se cortó de no se vuelta el anima, me internet, no parece. se escuchó nada. Yo No, creo no se que escuchó nada, se Bueno, cortó de vuelta. yo creo que bueno, como se ya entrena, se se lo juega. repito, se lo repito, se lo Como se repito. entrena, se juega. Se entrena como se juega como se entrena, que en la verdad es lo mismo, ¿no? Se entrena como juego, se juega como se entrena. ¿Qué opinan ustedes? La pongo en el Yo chat. creo que debe ser así. ¿Cómo? Debe ser así, profe. ¿Sí? Para mí debe ser Sí. así. Dale, Santino, ¿qué opinas vos? No, Te yo escuchamos, opino que Santino. rotundamente no. Opino que rotundamente no, porque en un entrenamiento no se te dan los acontecimientos que se te pueden dar en un partido y sobre todo psicológicamente los jugadores no van a trabajar emocionalmente igual que lo que trabajan en un partido o en una competencia. Por eso Bien, a mí me parece que lo más importante de entrenar, que sí se puede jugar en el partido, que un concepto que me gustaría hablarlo y trabajarlo más, es la capacidad de adaptación del jugador a contextos, a acontecimientos, porque eso me parece que sí se puede trabajar en partido. bien. Vos me estás hablando más de la cuestión psicológica, ¿cierto? Sí, considero que por ahí Bien, la diferencia de un entrenamiento y un partido. bien. ¿Quién más opina igual, diferente? Profe, yo pienso, Cornejo habla, yo pienso, Sí, profe, que lo que hace en la semana es lo que se refleja en el partido. bien, Porque si trabajaste mal en la semana, mal va a trabajar el partido, porque no va a lograr lo que querés llegar o lo que intentaste hacer. Yo perfecto. pienso que es así. Bien. ¿Quién más? ¿Ezequiel? Yo, profe, ¿puedo decir? Sí, claro. Dale, Yo adelante, creo que Jorge. la pregunta puede tener dos aristas posibles. La arista de la realidad, yo la entiendo de dos maneras. Si se entrena como se juega, desde el punto de vista de cómo es en la realidad, estoy de acuerdo con Santino de que es imposible que eso suceda porque el rival plantea resistencia, plantea su juego y obviamente va a intentar a que no se juegue. Ahora, desde lo ideal, si se juega como se entrena, lo más posible que sucedan ambas cosas en igualdad, más se está capitalizando y entendiendo y poniendo en práctica el mensaje de lo que uno como técnico quiere plantear y cómo quiere que se juegue, independientemente de que las cosas salgan al 60, al 70, al 80, al 50, al 95% o al 30% o lo que sea, aspirar a eso. ¿Me explico? Entonces, idealmente debería ser acercarse lo más posible al planteo de juego, a la táctica que uno impone y a explotar al máximo posible la técnica de cada jugador en lo individual y en lo grupal. Ahora, la realidad Ujú. siempre va a imponer justamente una situación, una realidad diferente, porque el rival también juega. Bien. Bueno, ¿alguien Sí, más? profe, pero, Sí, Cornejo, también uno, si se plantea algo es porque prácticamente ha pedido algo del rival o conoce cómo trabaja o cómo juega el rival para poder plantear o tratar de hacer. Y ahí es donde está lo que yo decía, de que si ahí no trabaja bien, no creo que salgan las cosas bien, o si trabaja bien, le puede dar fruto el partido. Me parece que por ahí bien, arrancaría. bien, Totalmente de Claro, acuerdo ahí con no usted. sería la pregunta. bien. Claro, totalmente de acuerdo con Raúl, pero guarda porque al rival puede conocérselo o no conocérselo. Está bien. Vamos con Matías también. A ver, Matías. Hablando más en modo de ejemplo, personalmente, si vos le metes al entrenamiento al 100%, así es como debes jugar al 100%. En cambio, hay algunas que, por ejemplo, se hacen los No sponsors, se por te llamarlo escucha de bien, alguna Matías. manera. No se te escucha bien. Tengo auriculares Bluetooth, no sé si será eso. ¿Me escuchan? Se escucha Se te muy, muy escucha, pero bajito. Pero yo medio lejos. creo que a ver, Matías, voy a tratar de ayudarte en esto un poco que yo entendí. Lo ideal es Ahí entrenar saqué al los auriculares. 100%. Sí, Matías.
Digo que Sí, si se entrena, para mí se entrena como se juega, o sea, poniendo el 100% de actitud, de estar atento, no recibir en movimiento. Hay personas o jugadores que a la hora de entrenar esas cosas no lo hacen y sí las hacen en los partidos. Entonces yo lo que me pregunto es, y lo que yo digo es que se entrena como se juega. No sé si respondo su pregunta. bien. Ustedes saben que hay jugadores para entrenamiento. Luego, si en el entrenamiento dejan mucho que desear y cuando van a los partidos te dan el 110%. Y hay jugadores que los entrenamientos, y un poco quizá tenga que ver en algunas cuestiones, a veces también, la parte emocional, como decía Santi, ¿no? Que vos los ves en los entrenamientos y son los mejores que entrenan y cuando llegan al partido le invaden las preguntas, las dudas, las emociones y todo eso. Yo creo que, como literalmente, como dice la frase, yo creo que no se juega como se entrena, ¿estamos? O no se entrena como se debería jugar. Si lo tomamos literalmente, ¿no? Todo lo que han dicho ustedes son verdades, pero hay ciertos detalles que son, que relevan, que son revelantes, digamos, ante la situación. La parte emocional, como dice Santi, no es cierto. La parte que dice, decía Jorge, decía que en las cuestiones que tienen que ver con el rival, con la situación, que son cambiantes, pero aparte también hay algo que hace al entrenamiento. En el entrenamiento el jugador tiene mayor posibilidades de equivocarse que en un partido. Tienen más margen de error en los entrenamientos. Yo sin duda considero que el mejor entrenamiento que hay es jugar el partido oficial, obviamente, o amistoso, que baja un poco el nivel, es mucho mejor que el entrenamiento. Ahora, tenemos que entrenar, claro. Entonces, fíjense, no sé si me pueden ver, pero esto mismo que estoy comentándolo a ustedes, de esta forma le trato de transmitir al jugador. Porque después el jugador puede entender que no es tan importante el entrenamiento. Si un jugador en un partido debe llegar al 110%, ¿sí o no? Sí, Sí, tiene que dar, profe, sí, tiene que al dar el 110. 110, tiene que dar el 110, ¿cierto? No puede dar 70, tiene que dar 110. Pero yo sé que el 110 que va a tratar de dar ese jugador en un determinado tiempo va a bajar, ¿cierto? En vez de dar 100%, en algún determinado momento, en segundo tiempo, supongamos, va a bajar supongamos un número relativo, 75%, supongamos, ¿cierto? ¿Qué hace el entrenamiento? Que ese 75% esté más arriba, ¿se entiende? Y ahí es donde yo tengo que convencer al jugador, sí, che, hay que trabajar al 110%, hay que entrenar al 110%, pero haciéndole entender también que en vez del 100 no puedo bajar al 50, tengo que acercarme a lo más posible a los 100. Entonces, si de 100 bajo a 80, y bueno, estoy bien, debería bajar al 90, pero estoy bien, y al 75 estoy un poquito por debajo. Pero si del 100 bajo al 30%, esto es como decir, che, juega 20 minutos y se murió. Que tampoco está bueno que me juegue los 90 minutos regulando. Yo necesito jugadores intensos, dinámicos, todo el tiempo posible. Entonces ahí está el convencimiento de que el entrenamiento también es importante de que lo hagamos al 100%. Aunque saben, fíjense que no lo van a hacer. Fíjense en una cosa. Usted trabaja en definición y que el jugador tenga, qué sé yo, 30 definiciones. Él te va a venir a decir, profe, ¿vio el gol que hice? No te va a decir cuántos goles erró. Y capaz que de una definición de 30 tengamos la suerte que haga, a ver, si de 30 hacen 10 goles, lo está vendiendo a Europa. Pero supongamos que en 30 definiciones de un día te haga 10 goles. El jugador se va a quedar con los 10 goles. O si hizo 5, no se va a quedar con los 20 que erró. O sea, no se va a quedar con el 70% que erró. Se va a quedar con ese.
porque así son los jugadores. Y bueno, tenemos que entender los que son así. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que ese entrenamiento se acerque porque a lo máximo posible un partido. Ahí Santino decía la parte emocional. Y bueno, hay veces que poder trabajar con público en el entrenamiento mismo ayuda, entre comillas, que el jugador lo estén viendo mucha gente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, en algún momento, en un club que dirigí en el interior, nosotros jugábamos una final y un domingo y el jueves hicimos ir a la hinchada, con bombos, con trompeta y no podíamos comunicarnos mucho porque hacían un ruido terrible para emular de alguna forma el ambiente previo a la final, ¿sí? Bueno, creo que sí hay que trabajar la comunicación y hay que trabajar principalmente, yo sigo insistiendo que tiene que ver de cómo el entrenador informa, comunica, pero también cómo maneja ese ambiente que tenemos que preparar, ese terreno que tenemos que preparar para después, bueno, informar de la mejor manera, ¿no? La comunicación es fundamental en el entrenador. La semana que viene vamos a seguir, porque nos quedó, y me tienen que hacer acordar ustedes, que tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, con la forma de comunicar, qué herramientas puedo utilizar, porque me parece fundamental. Y Profe, despreocúpense de la cantidad, preocúpense de la calidad. Sí, Omar, te escucho. estaba pensando, digo, Argentina entrena o se juega como entrena la selección, Y no, seguro que no. y yo calculo que sí, porque No, a ver, hacen también lo que por eso, pueden. a Digo, ver, yo la pregunta obviamente, es media subjetiva, o sea, porque yo la estaba pensando ahora, porque, o sea, ninguna de las dos respuestas son absolutas. exactamente, Vos son, podés entrenar para jugar al contragolpe y de repente, qué sé yo, el equipo contrario te dio la pelota y no pudiste jugar el contragolpe. Pero si claro, a lo mejor te dio y se pudo dar y lo hiciste. Más vale que todo claro. depende de las circunstancias, obviamente. Lo que pasa es que cuando uno habla de entrenamiento, habla del 100% del entrenamiento. Nosotros hacemos una jugada de pelota parada y nosotros la tenemos que poner en práctica en el partido. No, claro, no, por supuesto, yo me refiero a todo, ¿no? Claro. Vale. Ahora, en la parte física de la selección argentina, jugadores que vienen tocados con un montón de, obviamente, que pasan más por el trabajo táctico que por el trabajo físico, ¿cierto? Entonces, hay que ver qué objetivo nos planteamos. Un entrenamiento no emula un partido de fútbol en su totalidad, pero sí en parte. En eso estamos de acuerdo, Omar. En parte sí emula el partido, en ciertas cuestiones, pero no en el 100%, porque aparte estamos hablando de un deporte totalmente abierto, de situación, con adversarios, con mucha cantidad de gente. Entonces, obviamente que las situaciones son parecidas de un partido a otro, pero nunca son iguales. Entonces, bueno, obviamente que Y una... obviamente el Sí, entrenador va a tratar de entrenarlo para que jueguen como. totalmente. Si no sería que, o sea, se acerca, no sé el porcentaje, pero sí se acerca a la realidad, pero nunca va a ser la realidad en su totalidad, ¿no? Bueno, Nada, gente, yo tengo que dar clase a otro gracias. grupo ahora, así que han sido muy amables y respetuosos sobre todo, y me encanta que participen, eso nos enriquece a todos. ¿Estamos? Gracias, Fabián. Felices Pascua. Dale, Felices Pascua a todo el grupo. Un y que abrazo, descanse, gente. muchachos. Vean fútbol, vean fútbol. Un abrazo para todos, Nos muchachos. vemos, Un abrazo, profe. Chao. Chao, nos profe. vemos, profe. Hasta la próxima.